A nombre de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, en el módulo de Protección Internacional en materia de Derechos Humanos, del reto 5, Criterios del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, del asesor educativo maestro Miguel Ángel Espinosa Arreola. Me presento. Mi nombre es Jorge González Torres, mi matrícula 2102-1871, con fecha de elaboración 27 de mayo del 2026. Mi aportación al tema es la siguiente. Un hombre detenido porque componía corridos, más de 35 años de impunidad, una sentencia que cambió el derecho en México. Hoy analizamos el caso Radilla Pacheco versus México, resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 23 de noviembre del 2009, una de las sentencias más importantes en la historia jurídica de nuestro país. Procedo a la explicación de los hechos del caso. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, un campesino agricultor y líder social de 60 años del municipio de Atoyac de Álvarez, Guerrero, viajaba en autobús con su hijo de 11 años. En un retén militar, elementos del ejército mexicano lo detuvieron. La razón que le dieron fue que componía corridos. Esos corridos, expresión musical popular, relataban las luchas campesinas de la región. Ante eso, Radilla Pacheco respondió que componer canciones no era ningún delito. La respuesta de un soldado fue: mientras ya te chingaste. Pidió que dejaran ir a su hijo menor, y así fue. Su hijo fue el último familiar en verlo con vida. Testigos declararon haberlo visto días después en el cuartel militar de Atoyac de Álvarez, con signos de maltrato físico, atado de manos y vendado de ojos. Desde entonces, Rosendo Radilla Pacheco desapareció. Esta desaparición forzada ocurría en el contexto de la guerra sucia del gobierno mexicano contra movimientos sociales y políticos durante la década de los 70. ¿Cómo fue el proceso ante la Comisión Interamericana? La familia Radilla esperó años antes de poder denunciar formalmente. El clima de represión era tan intenso que, como declaró la hija Tita Radilla, quien reclamaba la aparición de un familiar, era detenido. Por eso tardaron décadas en poder actuar. En 1992 y 1999, las hijas Andrea y Tita Radilla presentaron denuncias penales que fueron archivadas por el Ministerio Público. En noviembre de 2001, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos y la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos presentaron la petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En octubre del 2005, la Comisión declaró admisible el caso. En julio de 2007, emitió su informe de fondo, concluyendo que México era responsable de graves violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al no cumplir México con las recomendaciones del informe de fondo, la Comisión sometió el caso a la Corte Interamericana el 15 de marzo del 2008, dando inicio al proceso contencioso. ¿Cuál es el análisis de los razonamientos de la Corte? 1. Sobre la desaparición forzada. La Corte determinó que Rosendo Radilla Pacheco fue víctima de desaparición forzada por parte del ejército mexicano. Este crimen de carácter pluriofensivo y permanente implicó la violación simultánea de su derecho a la vida, a la libertad personal, a la integridad personal y al reconocimiento de su personalidad jurídica. 2. Fuero militar contra la justicia ordinaria. Uno de los temas centrales fue el uso del fuero militar para investigar las denuncias. La Corte fue categórica. En un Estado democrático de derecho, la jurisdicción penal militar tiene un alcance restrictivo y excepcional. El fuero castrense solo puede conocer de delitos cometidos por militares que atenten contra bienes jurídicos propios del orden militar. Cuando la víctima es un civil y los actos violan derechos humanos, la justicia ordinaria es la única competente. México violó el derecho al juez natural de los familiares de Radilla al remitir el caso a tribunales militares. Punto número 3. El control de convencionalidad.
La Corte introdujo uno de los principios más transformadores para el derecho mexicano, el control de convencionalidad ex oficio. Todo juez nacional, como parte del aparato estatal, está obligado a verificar que las normas internas no contradigan la Convención Americana y a inaplicar las que sí lo hagan. Esta obligación recae sobre todos los jueces, no solo sobre la Corte Suprema. Y punto número 4, la impunidad y garantías judiciales. La Corte constató que a 35 años de la detención y 17 de la primera denuncia formal, no existe investigación seria ni sanción, ni paradero conocido. Esa prolongada impunidad constituye en sí misma una violación a las garantías judiciales y al acceso a la justicia. ¿Cuáles son las reparaciones ordenadas por la Corte? La Corte ordenó a México un conjunto de reparaciones sin precedentes para el país. Investigar con debida diligencia y en plazo razonable la desaparición forzada, continuar la búsqueda de Radilla Pacheco o sus restos mortales, reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar para limitarlo a delitos estrictamente castrenses, reformar el artículo 215A del Código Penal Federal para adecuar la tipificación de la desaparición forzada, publicar la sentencia, realizar un acto de reconocimiento público de responsabilidad y elaborar una semblanza de Radilla, brindar atención psicológica gratuita a los familiares e indemnizarlos económicamente. La conclusión de la importancia y la trascendencia de este hecho. El caso Radilla Pacheco no es solo la historia de una familia en busca de justicia, es el punto de inflexión del derecho constitucional e internacional en México. Por primera vez, una sentencia internacional obligó al Estado mexicano a limitar el fuero militar y a tipificar adecuadamente la desaparición forzada. Y sobre todo a que todos sus jueces ejerzan el control de convencionalidad. Eso transformó la forma en que México aplica el derecho. En 2011, México reformó el artículo 1 constitucional para reconocer rango constitucional a los tratados de derechos humanos, en respuesta directa a la presión generada por esta y otras sentencias interamericanas. Hoy, Rosendo Radilla Pacheco sigue sin aparecer, pero su caso vive en cada sentencia mexicana, que invoca a la Convención Americana, en cada juez que controla la convencionalidad de una ley. Su historia se convirtió en un fundamento del Estado constitucional moderno en México. Gracias por su atención.